¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más, yo diría que mágicas en el mundo de la ingeniería eléctrica, los fasores. Si alguna vez han visto los circuitos de corriente alterna como un verdadero dolor de cabeza, créanme, hoy van a descubrir el atajo definitivo. A ver, seamos honestos. ¿Cuántas veces nos hemos topado con un circuito de corriente alterna y lo primero que se nos viene a la mente es, uff, genial, otra vez a resolver ecuaciones diferenciales? Es que es la historia de siempre, ¿no? Analizar estos circuitos en el dominio del tiempo es pesado. Involucra senos, cosenos y, pues sí, un montón de cálculo. Pero, ¿y si existiera una forma mucho más directa de llegar a la solución? Pues sí la hay. Y es justo esto que ven en pantalla. A la izquierda, la pesadilla, la ecuación diferencial para un inductor. A la derecha, la pura elegancia del dominio fasorial. La misma relación, pero convertida en una simple multiplicación. O sea, pasamos del cálculo al álgebra de un solo golpe. Ese es el verdadero poder de los fasores. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Nuestro plan es sencillo. Primero, vamos a entender bien por qué el cálculo es un problema. Después, revelaremos el secreto, los fasores y la identidad de Euler. De ahí, vamos a introducir un concepto clave, la impedancia, para luego coronar todo con una ley de Ohm universal. Y claro, al final vamos a resolver un circuito de verdad. Bueno, primero lo primero. El problema de raíz es que, al usar fuentes de voltaje o corrientes senoidales, las leyes que rigen a los inductores y capacitores nos obligan a usar ecuaciones diferenciales. Y sí, claro que se pueden resolver, pero no es práctico, ni rápido, ni divertido. Definitivamente necesitamos un mejor método. Y aquí es donde entra la solución, la transformada fasorial. Piénsenlo como una especie de traductor. Vamos a ver cómo podemos convertir esas ondas que suben y bajan con el tiempo en algo mucho más fácil de manejar, simples vectores que no se mueven. El corazón de toda esta idea, el motor que hace que todo funcione, es la famosísima identidad de Euler. Es una belleza, ¿no? Nos dice que una exponencial compleja es en realidad una combinación de un coseno y un seno. Este es el puente matemático que nos permite usar números complejos para representar una onda del mundo real, como un coseno. Miren, esta imagen lo explica todo perfectamente. Imaginen ese vector, el fasor, que está girando y girando en el plano complejo a una cierta velocidad. Pues bueno, la onda de coseno que medimos en un circuito es, literalmente, la sombra que proyecta la punta de ese vector sobre el eje horizontal. Así de simple. Toda la información de la onda en el tiempo se condensa en un solo vector, que tiene una longitud y un ángulo. Entonces, para que quede súper claro, un fasor es un número complejo que se queda solo con las dos cosas que nos importan de una onda: su amplitud máxima, o sea, qué tan alta es, y su ángulo de fase, que es como su punto de partida. Nos olvidamos por completo del cos de omega t, porque al final del día es el mismo para todos los elementos del circuito. Es simplificar al máximo. Y aquí tenemos una pequeña tabla de conversión. Es súper útil. Por ejemplo, si tenemos una onda de corriente que es 5 seno de omega t más 10 grados, su fasor sería 5 con un ángulo de 10 menos 90 grados, o sea, 5 con ángulo de menos 80. Es solo cuestión de seguir la regla, es casi mecánico. Muy bien, ya que hablamos el mismo idioma, el de los fasores, ahora toca ver cómo se comportan nuestros componentes de siempre, el resistor, el inductor y el capacitor, en este nuevo dominio. Empecemos con lo más fácil, el resistor. Para él, nada cambia. La ley de Ohm, V igual a I por R, sigue siendo la misma. Y si ven el diagrama fasorial, los vectores de voltaje y corriente están uno encima del otro, perfectamente alineados. Se dice que están en fase. No hay ningún desfase entre ellos. Ahora sí, aquí es donde empieza lo bueno. En el caso del inductor, esa derivada con respecto al tiempo, de I a dt, se transforma en una simple multiplicación por j omega. Y esto es clave, porque en los números complejos, multiplicar por j es lo mismo que rotar un vector 90 grados en sentido antihorario. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que el voltaje en el inductor siempre va 90 grados por adelante de la corriente. O si lo vemos del otro lado, la corriente se atrasa 90 grados con respecto al voltaje. Si volvemos a ver el diagrama anterior, se ve clarito. El fasor de corriente I está 90 grados detrás del fasor de voltaje U. Para el capacitor, la cosa es muy parecida, pero al revés. Aquí la corriente es la que se multiplica por JWC para darnos el voltaje. De nuevo, ese factor JW es el que nos dice todo. En este caso, el fasor de la corriente está 90 grados por delante del fasor del voltaje. Y esta es la otra regla de oro que hay que recordar. Es lo opuesto al inductor. En un capacitor, la corriente se adelanta al voltaje por 90 grados.
Si logran memorizar estas dos relaciones, la del inductor y la del capacitor, ya tienen más de la mitad de la batalla ganada en los circuitos de corriente alterna. Y todo esto nos lleva, por fin, a la gran recompensa. Esa ley de Ohm que conocemos desde el principio ahora se convierte en una ley superpoderosa, una ley universal para todos los circuitos de AC. Y para eso necesitamos el concepto de impedancia, que representamos con una Z. Piensen en la impedancia como la resistencia, pero para corriente alterna. Es la posición total al paso de la corriente. Y sí, también se mide en ohms. Matemáticamente no es más que la división del fasor de voltaje entre el fasor de corriente. Esta tabla es oro puro. Es el resumen que necesitan. La impedancia de un resistor es simplemente R. La de un inductor es J omega L, un número imaginario positivo. Y la de un capacitor es 1 sobre J omega C, que es un número imaginario negativo. Con estas tres formulitas ya podemos describir cualquier componente pasivo en este nuevo lenguaje. Bueno, ya fue mucha teoría, ¿no? Vamos a usar todo esto que aprendimos para resolver un circuito de verdad y ver lo increíblemente fácil que se vuelve todo. Ok, este es el reto. Queremos encontrar la corriente I de T que pasa por este circuito RC en serie. Fíjense bien en la fuente. Es 10 coseno de 4T. Ese 4 es nuestra frecuencia angular, omega. Es un dato súper importante. Y aquí está la receta, el paso a paso. Es siempre lo mismo. Primero, convertimos todo a fasores. Segundo, calculamos la impedancia de cada cosa. Tercero, como están en serie, las sumamos para tener la impedancia total. Cuarto, aplicamos nuestra ley de Ohm universal. Y quinto, el resultado que nos dé lo regresamos al dominio del tiempo. Venga, vamos a hacerlo. La fuente 10 coseno de 4T se convierte en el fasor 10 con ángulo de 0. La impedancia del resistor, pues 5 ohms. La del capacitor es 1 sobre J omega C, metemos los números y nos da menos J2.5 ohms. La impedancia total es la suma, 5 menos J2.5 ohms. Ahora, ley de Ohm, I es igual a V sobre Z. Hacemos la división de números complejos y, ahí está, el fasor de corriente es 1.79 con un ángulo de 26.57 grados. Hagamos un repaso súper rápido. Lo más importante es esto. Los fasores convierten el cálculo en álgebra simple. La impedancia, Z, es la nueva resistencia para AC. Y la fórmula V igual a ZI es nuestra nueva navaja suiza para analizar cualquier circuito. Así de fácil. Ahora que la ley de Ohm es universal y aplica para todo, la pregunta ya no es si se puede resolver un circuito, sino ¿qué circuito, por más intimidante que se vea, se van a atrever a resolver ahora? El poder ya está de su lado. Nos vemos en la próxima.